Hola, muy buen día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te doy la bienvenida a este nuevo día, este sexto día de camino de esta senda del perdón y de la reconciliación. A todos nos gusta recibir regalos, ¿verdad? ¿Te gusta? Sí, ¿no? Ahora, cuando se trata de dar regalos, generalmente lo pensamos dos veces, ¿no? Nos gusta recibirlos, pero darlos nos cuesta un poquito. Bueno, con el perdón pasa lo mismo. Es el regalo que todos queremos recibir, pero que nos cuesta dar. He escuchado algunas veces decir, yo voy a perdonar cuando en mi corazón me nazca. Bueno, si ese es tu caso, te adelanto que es probable que ese sentimiento tarde mucho en llegar, o que a lo mejor no llegue nunca, porque el perdón no es un asunto de sentimientos, es un asunto de decisión. San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32 dice: sean buenos entre ustedes, entrañables, perdonándose mutuamente, como los perdonó Dios en Cristo. Y este versículo tiene la clave para entender el perdón. El perdón es un regalo que debo dar a otros de la misma manera que se me ha otorgado a mí. Y tal vez nos cuesta tanto perdonar porque no hemos entendido el regalo que se nos ha dado. Jesús cuenta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y los versículos del 21 al 35, un pasaje que, a mi manera de ver, explica muy claramente el perdón. Es la parábola de los dos deudores, del rey y sus dos deudores. En resumen, el Señor contó esa parábola a sus discípulos después de haberle dicho a Pedro que la cantidad de veces que había que perdonar era ilimitada. Cuando aquella tarde, mientras les enseñaba a sus discípulos, Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué preguntó eso Pedro? Y es que para los maestros judíos solían discutir la cantidad de veces que una persona tenía que perdonar. Y los doctores de la ley habían llegado a la conclusión de que un hombre debía perdonar a su hermano hasta 3 veces, porque decían que Dios en las Escrituras perdonaba siempre hasta 3 veces. Y de estas palabras, ellos deducían que si Dios perdonaba 3 ofensas, no había que pedirle a un hombre que fuera más misericordioso que Dios. Por eso no existía la obligación de perdonar más de 3 veces. Y Pedro, al proponerle a Jesús perdonar hasta 7 veces, lo que hizo fue tomar los 3 perdones de los israelitas, multiplicarlos por 2 y agregarles 1. Y así, muy contento y satisfecho, pensaba haber dado un gran paso de generosidad, superando en misericordia a los maestros judíos, y esperaba recibir las felicitaciones del Señor. Pero Jesús le respondió a Pedro de una manera que él no esperaba. No te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y la expresión 70 veces 7 no significa 490 veces como puede parecer si la tomamos literalmente. Incluso la versión del Evangelio de Lucas, tomada textualmente, es más extrema, porque allí dice: si tu hermano peca contra ti 7 veces al día y las 7 veces te dice me arrepiento, debes perdonarlo. Y 7 veces al día equivalen a 2.555 perdones al año. Lo que Jesús quiso decir con esta frase simbólica es que tenemos que perdonar siempre, sin poner límites, que el perdón no debe ser una excepción o un favor que le hacemos a alguien, sino un modo natural de vivir. ¿Y por qué usó Jesús la expresión 70 veces 7? Bueno, por la historia de Caín y Abel, que está narrada en el Génesis. Allí se cuenta que Caín era tan malo que cuando alguien le hacía un daño, él no se vengaba una vez, sino 7 veces. Y este resentimiento se fue transmitiendo a sus descendientes, de tal manera que uno de sus nietos, llamado Lamec, adquirió el hábito de vengarse por cada ofensa que le hacían 70 veces 7. Y recordando esa vieja historia, Jesús quiso enseñar que a la venganza los cristianos debemos oponer el perdón fraterno. Únicamente con el perdón como base es posible construir un nuevo mundo. Y para resaltar esta contraposición utilizó la misma expresión de la historia de Caín. Jesús, para ilustrar mejor todavía,
prosigue con la parábola de un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y resulta que al llamar a uno de sus deudores que le debía al rey una cuenta impagable, éste le suplicó su perdón. El rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda, y este hombre pudo marcharse limpio y sin cargas. Pero este mismo hombre, a quien apenas unos minutos se le había perdonado la deuda, se encontró con un consiervo que le debía una mínima parte de lo que le había perdonado a él. O sea, le habían perdonado millones y se encontró con otro que le debía unos centavitos. Y el que había sido, al que había recibido un perdón de una deuda impagable, no extendió esa misericordia que a él se le había otorgado al otro, sino que actuó sin misericordia y mandó a la cárcel a aquel consiervo que le debía unos centavitos. Sucedió que el rey se enteró de lo sucedido y le dijo: siervo malvado, te perdoné una tremenda deuda porque me lo pediste. ¿No podías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve de ti? Entiendes lo que significa la parábola, ¿verdad? Dios te perdonó millones. ¿No vas a perdonar centavos? Déjame poner en otras palabras lo que la parábola nos cuenta. El Señor se ha acercado a ti y a mí para perdonarte, para perdonarnos la deuda de pecado que nunca hubiéramos podido pagar. Y Él te ha perdonado y te ha reconciliado y ahora te llama su hijo, su hija. Imagina que tú, habiendo recibido tan hermoso e inmerecido regalo, recibes ahora una ofensa de otra persona. Esta ofensa, por supuesto, de ningún modo es del mismo tamaño que la ofensa que tú hiciste. Y sin embargo, te niegas a extender el perdón a otro ser humano igual de pecador que tú. Perdonar no es una tendencia natural, pero nosotros tenemos un Padre que se caracteriza por su corazón perdonador y misericordioso. Lamentablemente muchos van a Jesús solamente para recibir algo, para buscar misericordia, para buscar salud, para buscar bendiciones, pero luego se dan vuelta y actúan sin misericordia, sin bendición para los demás. Y de esto trata la parábola de los dos deudores. Un hombre es perdonado y su deuda es cancelada. Él recibe la gracia, pero no la comparte. Por eso, aunque muchas veces es muy doloroso y difícil el proceso del perdón, la verdad es que no tenemos excusa para no perdonar. Cuando perdonamos estamos diciendo no tener en cuenta la ofensa o la falta que nos han cometido. Puede que te cueste, ya lo sé. Puede que sea difícil o incómodo, seguro, pero nunca hay que negarlo. Porque en definitiva el mayor beneficiado siempre termina siendo tú. Ya que mientras el perdón no sea otorgado, los sentimientos de amargura, de resentimiento y de dolor te van a seguir acompañando. El Señor dice en Jeremías 31:34, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Imagina por un momento si pudieras decir lo mismo a quien te agravió. Imagina si pudieras perdonarlo y nunca más acordarte del daño. Bueno, en cuanto perdones vas a dejar de imaginarlo, porque lo vas a sentir. Y cuando hablamos de olvido, no nos referimos a una amnesia emocional. No, nos referimos a que aunque tu mente traiga a la memoria lo sucedido, tu corazón pueda recordar ese agravio, esa falta, sin dolor. En ese momento vas a saber que realmente pudiste perdonar de corazón. Dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13, sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. En la fe cristiana no hay lugar para las excusas. Perdonar nos libera. No dejes de experimentarlo. La lectura de hoy no va a ser un versículo, sino el texto de Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Y te voy a pedir que, aunque son unos cuantos versículos, los escribas en tu cuaderno.
que los leas en oración, que veas qué dice la palabra. Que como siempre luego te preguntes qué te dice a ti la palabra. Y que finalmente escribas lo que sientas que el Señor te habla a través de esa palabra. Y por último, súper importante, que escribas también las acciones que podés llevar adelante en base a esa palabra. Y ahora sí, ya nos despedimos hasta mañana con esta plegaria dirigida a nuestro buen Señor. Nuestro buen Señor, queremos pedir perdón por las veces que negamos tu amor. Nuestro buen Señor, queremos pedir perdón por las veces que negamos tu amor. Ayúdanos a serte fieles y a entregarnos a tu amor, a no buscar otro destino, a no buscar otro camino que nos lleve a tu corazón. Nuestro buen Señor, queremos pedir perdón por las veces que negamos tu amor. Nuestro buen Señor, queremos pedir perdón por las veces que